hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer solamente una porción de la oración del Señor en este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 19. Juan 17, desde el 13 hasta el 19. Cuando lo tengan, pónganse de pie, hermanos. Vamos a leerlo. Juan 17, del 13 al 19, y vamos a hacer el ejercicio que normalmente hacemos. Yo leo el 13, ustedes el 14 y el 15, y nos unimos en el 19, en la versión 60, hermanos. Dice así: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No soy del mundo, como tampoco no soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de compartir esta enseñanza. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida. Me has mostrado, Señor, una vez más tu autoridad, Señor. Y el día de hoy quiero compartir con la congregación este tema que es tan importante, mi Dios, para que estemos firmes en nuestra fe. Para que podamos, Señor, ser santificados, como dijiste en esta oración, mi Señor Jesús, ser santificados en la verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Utilízame, Señor, como un instrumento tuyo. Me pongo en tus manos y te ruego, Señor, que todo pensamiento sea llevado cautivo hacia la obediencia a Jesucristo, para que este mensaje, Señor, pueda llegar al corazón y a la mente de cada uno de mis hermanos, y también, Señor, de las personas que se den el tiempo de escuchar más tarde este mensaje, Señor, a través de las redes sociales. Oro también por ellos, Señor, y que tú puedas, mi Dios, bendecirnos y guiarnos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Déjenme contarles, hermanos, que hace algún tiempo en mi trabajo estaba realizando una evaluación de materiales de sellos o de empaques para mangueras que se instalan en los lavabos. Estaba comparando dos materiales distintos. Y la tecnología ha avanzado tanto, hermanos, que ya tenemos herramientas disponibles de muchos tipos. Además de la investigación que hice en bibliografía, en pruebas funcionales, en cosas que conozco, me di a la tarea de preguntarle a un asistente de inteligencia artificial, si es que ustedes los conocen, seguramente sí, ChatGPT, Gemini, Copiloto, hay muchos, hermanos. Y el punto es que yo le pregunté a uno de estos, ¿qué material de los dos que estaba comparando es mejor para las mangueras para lavabo? La inteligencia artificial me dijo, el material mejor es el B, vamos a llamarlo así. Cuando yo le pregunté otra vez que me diera detalles del por qué era el mejor, me dio todas sus características y después me dio una advertencia. Me dijo, sin embargo, hay que tener cuidado porque este material no es recomendable cuando está sometido a compresión y se utiliza con agua caliente. En ese momento yo dije, caray, aquí algo no suena, porque el empaque va a estar comprimido cuando yo lo instale, y si va en el lavabo, también va a ser sometido a agua caliente. Lo que hice fue preguntarle otra vez, oye, esto no es congruente con lo primero que me dijiste. La inteligencia artificial respondió, tienes razón, el mejor material es el material A para la aplicación que estás buscando. Esto pasa, hermanos, y este ejemplo refleja lo que vivimos el día de hoy. Tenemos acceso ya a mucha información por medio de la tecnología y las redes sociales, pero no toda es confiable. Y algo que se ha vuelto muy común en nuestros días, hermanos, es que a veces hay personas que se acercan a nosotros y nos dan consejos, y cuando les preguntamos, ¿estás seguro por ello? A veces nos dicen cosas como, claro que estoy seguro, lo acabo de ver en un TikTok. Esa es la fuente, hermanos. Pero la realidad es que este tipo de información puede estar también equivocada. Sin embargo, hermanos, en medio de tantas fuentes de información, tantas voces que escuchamos,
Solo existe una que permanece verdadera y confiable a lo largo del tiempo, y esa es la Biblia. Por eso, hermanos, el tema de hoy lo he titulado La autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. El primer tema que quiero desarrollar entonces lo he titulado ¿Cómo comprobar la autoridad de la Biblia? Y en el pasaje que leímos, hermanos, de la oración del Señor, quiero centrarme solamente para empezar en el versículo 17. El versículo 17, hermanos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aprovechando, hermanos, que nuestra hermana Alejandra trae la versión Dios habla hoy, me gustaría que nos ayude a leerla en voz alta. Juan 17:7. 17:17. Dice: conságralos a ti mismo por medio de la verdad de tu palabra, que es la verdad. Amén. Fíjense que es muy interesante cómo lo expresa aquí la Biblia, cómo lo dice el Señor. Tu palabra es la verdad. Y hay una diferencia importantísima en esto, porque el Señor no dice tu palabra es verdadera. Si el Señor hubiera dicho tu palabra es verdadera, esto sugiere que hay algún parámetro más elevado contra el cual se podría comparar para corroborar que es verdadera. Pero no es así, hermano. Cuando el Señor dice que la palabra de Dios es la verdad, gracias, hermano, significa que la palabra es el parámetro más alto para comparar algo. Por eso, en esa traducción que leyó nuestra hermana, es interesante ver cómo sí lo dice, ¿verdad? Tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, la Biblia no se mide con otra norma, sino que la Biblia es la norma absoluta. La palabra de Dios define lo que es verdad y lo que no lo es. Por eso, cualquier afirmación, idea o enseñanza debe evaluarse tomando la Biblia como el punto de referencia absoluto. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Existen muchos argumentos útiles para respaldar la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, se puede comprobar históricamente, podemos ver la congruencia de las escrituras a lo largo de todos los libros. Podemos argumentar también acerca de todas las profecías que se cumplieron a pesar de los cientos de años que pasaron. Podemos establecer como argumentos muchas cosas, hermanos. Sin embargo, para nosotros como cristianos, debemos de tomar como respaldo las palabras del Señor. Estas que acabas de decir. Su palabra es la verdad. Esto significa que al ser la Biblia el criterio supremo, no se puede demostrar apelando a un criterio superior. Porque si lo hacemos, eso es lo que estaríamos asumiendo. Por ejemplo, cuando alguien dice, demuéstrame que la Biblia es cierta usando la ciencia, si yo recurro a eso, hermanos, estaría reconociendo que la ciencia es superior a la Biblia para que tenga autoridad para demostrarla, lo cual no es así. La máxima autoridad es la Biblia. ¿Ven? Por lo tanto, ya que la Biblia es la máxima autoridad para demostrar si algo es cierto, el siguiente punto a desarrollar es ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Así que vamos a analizar qué dice la Biblia acerca de su veracidad, de su autenticidad. Y el primer punto que vamos a desarrollar en este apartado de qué dice la Biblia acerca de sí misma está en 2 de Timoteo 3:16. ¿Alguien que me ayude a leerlo, hermanos? 2 de Timoteo 3:16. Adelante, hermana, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias. Es un pasaje que conocemos mucho, ¿verdad? Toda la escritura. Si usted ha escuchado o si usted todavía cree que hay porciones de la Biblia que no son ciertas, déjeme decirle que la Biblia está confirmando que toda la escritura es verdadera. Podemos ver en este versículo que se respalda toda la escritura. Sin embargo, hermanos, para ser honestos, sí nos vamos a encontrar con una posible barrera aquí que nos pudieran cuestionar.
¿Cuál es esa? Cuando profundizamos en el idioma original, la palabra que se traduce aquí como escritura es la palabra griega grafé. Y esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento. De manera que alguien pudiera cuestionar, hermanos, ese versículo solo está certificando al Antiguo Testamento. Porque cuando fue escrito, no estaba completa la Biblia. ¿Cómo demostramos entonces que el Nuevo Testamento está incluido? El paso consiste, hermanos, en demostrar que el Nuevo Testamento está incluido en esa categoría. Y la Biblia lo hace. Vamos a verlo, hermanos. En qué pasajes se utiliza esa palabra grafé, que se traduce como escrituras, para incluir al Nuevo Testamento. Vamos a ver dos pasajes. El primero de ellos, hermanos, está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Quién lo lee, hermanos, en voz alta, por favor? Amén. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes torcen, como también las otras escrituras para su propia beneficio. Gracias, hermano. Vamos a analizar lo que acaba de leer el hermano. Primero, versículo 15, Pedro está reconociendo las epístolas de Pablo, ¿verdad? Dice, nuestro hermano Pablo ha escrito las epístolas. Y luego en el versículo 16 dice, como también las otras escrituras. Quiere decir que desde ese punto, hermanos, ya se consideraban las epístolas como escrituras, grafé en el griego, ¿verdad? Entonces están consideradas desde el primer siglo, hermanos, como auténticamente parte del canon bíblico, hermanos. Y hay un segundo versículo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Gracias, hermano. Fíjense primero la primera frase. La escritura dice, escritura grafé, entonces está hablando de las escrituras con autoridad de Dios, ¿verdad? Y luego Pablo cita dos porciones. La primera está en Deuteronomio. La segunda no aparece en el Antiguo Testamento. Está en el Evangelio de Lucas. Y las está igualando, llamándolas escrituras. Por lo tanto, otra porción del Nuevo Testamento está incluida en esta categoría. ¿Ven? Entonces, en este entendimiento, podemos estar seguros de que el versículo con el que comenzamos este apartado, toda la escritura es inspirada por Dios, incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Vamos al siguiente argumento, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Qué dice, hermano Orlando? ¿Lo tienes? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro segundo punto es, la Biblia fue escrita por hombres, pero con inspiración divina. Tal vez ustedes han escuchado que alguien argumente, bueno, pero ¿cómo va a ser verdadera toda la Biblia si hay hombres que la escribieron y los hombres somos imperfectos? Bueno, aquí la Biblia respalda que todo aquel que escribió lo hizo inspirado por Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios les decía exactamente qué poner?
Lo que hizo el Señor, hermanos, fue respetar y utilizar la personalidad, el estilo y las habilidades de cada autor, de manera que ellos podían proceder a escribir, y fueron exactamente estas cualidades de ellos lo que Dios usó y lo que Dios quería que ellos fueran para la tarea de escribir la Biblia. Y entonces vemos, hermanos, cómo cada personalidad, cada estilo se ve reflejado en los libros de la Biblia. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que la Biblia es totalmente cierta, hermanos, a pesar de que fueron personas las que lo escribieron. Y vamos al tercer argumento, hermanos. Proverbios 35. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. ¿Alguien trae la nueva traducción viviente? ¿Me ayuda a leerla? Proverbios 35. Toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Amén. Limpia, verdadera. Podemos creer en todas las palabras de la Biblia, ya que en ella no hay errores ni falsedad. Vean la secuencia, hermanos, que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo demostramos que la Biblia es verdadera? Con la autoridad suprema, que es la Biblia misma. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Que toda fue inspirada por Dios, y ahora vemos que toda es verdadera. Hay un argumento más, hermanos, para estar seguros de que la Biblia es verdadera, y esta está basada, hermanos, en los atributos inmutables de Dios. Y tenemos dos que vamos a utilizar para entender esto, hermanos. El primero está en Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos en fortísimo consuelo lo que hemos acudido para sí mismo de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Ahí está un atributo de Dios. Es imposible que Dios mienta. No dice que Él no quiera hacerlo a veces, dice que es imposible. Si es imposible que Dios mienta y la Biblia es su palabra, entonces en la Biblia no hay mentiras. Salmo 18, versículo 30. Salmo 18, versículo 30. ¿Qué dice, hermano? En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en él se aferran. Amén. Dios es perfecto. Dios no comete errores. Si su palabra está reflejada aquí, entonces la Biblia no tiene errores. ¿Se fijan, hermanos? Podemos confiar totalmente en la Biblia. Entonces, llevamos desarrollados dos puntos. ¿Cómo comprobar la autoridad de la Biblia? Ya vimos que es a través de la Biblia misma. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Ya vimos tres argumentos, ¿verdad? Es verdadera, no hay errores, toda es la palabra de Dios y fue inspirada por Él. Así que ahora vamos a dar un salto, hermanos, a aplicaciones prácticas. ¿Qué hacemos con esto que acabamos de escuchar? En primer lugar, hermanos, ¿cómo tratar con esas afirmaciones de que hay errores en la Biblia? Porque nos vamos a encontrar con muchas personas que van a decir eso. Pero como ya vimos, hermanos, podemos tener seguridad de que no es así. Pero ¿qué hacemos en esos casos? La realidad, hermanos, es que este espacio no nos daría tiempo para tratar caso por caso, por caso, por caso, cuando cuestionan alguna situación de la Biblia. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, hermanos, es compartir con ustedes como un panorama general de qué podemos hacer cuando nos enfrentemos a algo así. Por ejemplo, hermanos, lo primero que podemos hacer y debemos hacer
es preguntarle a la persona que nos lo dice específicamente dónde está el error que dice. Nos vamos a encontrar, hermanos, porque muchas personas lo han escuchado y lo repiten. Cuando tú les dices, a ver, ¿en qué versículo, en qué porción encontraste un error? Normalmente no saben decir en dónde está. Solo afirman que hay, y afirman que hay muchos errores en la Biblia. Pero cuando les preguntas por alguno, normalmente te van a decir, bueno, es que ahorita no me lo sé, pero hay un montón y han salido estudios y salen noticias y salen artículos. Ese es el primer paso, ¿no? Si no lo pueden demostrar, bueno, no podemos tratar el tema, ¿verdad? Ahora, supongamos que va a haber casos, porque también los hay, donde los que argumentan contra la Biblia sí presentan algún versículo. ¿Qué podemos hacer en ese caso, hermano? Vamos a analizar, cuando nos pase esta situación, diversos factores para entender todo lo que pasa alrededor de ese pasaje. ¿Cuáles son? El primero, el contexto de todo el pasaje. Segundo, ¿qué explica la Biblia respecto a esto en otros pasajes? Se me viene a la mente, por ejemplo, aquella historia donde le preguntan a Jesús sobre el divorcio, ¿no? Y luego los líderes religiosos en su interpretación dicen, pero entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Y ahí viene la explicación, ¿verdad? Basada en otros pasajes. Luego, también tenemos que considerar el estilo del escritor y o su propósito al escribir. ¿Ven? Porque a veces cuando se comparan, sobre todo los evangelios, entre un relato u otro, hay cosas que no coinciden exactamente, pero no es el punto central de lo que ellos están relatando. ¿Qué otra cosa podemos considerar? El lenguaje cotidiano de la época. Incluso eso todavía aplica a nuestras fechas. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo para que se entienda a qué me refiero con esto del lenguaje cotidiano. Imagínense que un día nuestra hermana Alejandra nos dice, los invito a comer a mi casa. Vamos todos, ¿no? Y luego, para los que no conocen dónde vive, estamos aquí y ella dice, llegan rápido, estamos como a 5 minutos de aquí. Es un lenguaje cotidiano. Si yo me subo a mi auto, saco un cronómetro y voy a su casa y digo, no es cierto, está a 2 minutos con 43 segundos. La hermana mintió. ¿Yo podría decir que mintió? No, porque era un lenguaje cotidiano, decir, está como a 5 minutos. A veces, hermanos, en la Biblia encontramos expresiones de ese tipo, pero hay que entender en qué contexto se escribió. ¿Me explico, hermanos? También tiene que ver con un tema cultural en ocasiones. Pero son cosas que tenemos que cuestionarnos para nosotros mismos también, para entender por qué la Biblia dice lo que dice. ¿Qué otra cosa, hermanos? Hay que también profundizar en las palabras utilizadas en el idioma original. Lo cierto, hermanos, es que a veces en las traducciones que utilizamos, a veces se pierde el sentido de algunos versículos. Eso es cierto y los cristianos lo reconocemos. Pero cuando queremos aclarar una confusión, también es útil ir a lo que decía el idioma original y qué palabras se utilizaban. Y la tercera, hermanos, ¿en qué fecha se escribió? Porque eso nos va a conectar también con algunos de los factores que les mencioné. Entonces, hermanos, cuando ustedes se enfrentan a un cuestionamiento, pregúntense todo esto, hermanos. Porque las personas que quieren contradecir la Biblia no profundizan en esto. No tienen la intención de ser objetivos y comprobar por ellos mismos si de verdad la Biblia es verdadera o no. ¿Ven? Y ahora pasemos a otro punto práctico. Y lo he titulado, ¿cómo debemos responder a la autoridad de la Biblia? Ya desarrollamos que la Biblia es verdadera, no hay errores, es la palabra de Dios, toda completa son las palabras del Señor. ¿Cómo debo de responder a eso? La autoridad de la Biblia está sustentada en que todo lo que en ella está escrito son las palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna de esas palabras es no creerle a Dios mismo. Si ustedes dicen creer en Dios, deben creer en su palabra en su totalidad. Y aquí una advertencia, hermanos, para todos nosotros. No debemos de tratar de mejorar las palabras de Dios o reinterpretarlas a nuestro favor.
Más bien, debemos de tratar de entenderlas, confiar en ellas y obedecerlas con todo corazón. Eso es lo que debe de hacer el cristiano. Si yo soy cristiano y de verdad digo que la palabra es la autoridad y que la palabra es de Dios, entonces no debería de cuestionarla. No en el mal sentido. Les voy a dar un ejemplo. Tal vez conocen esto, hermanos, porque hace un tiempo estuvo mucho de moda, salía en las redes sociales. Hay un video, hermanos, donde se hace una dramatización acerca del pago de los diezmos. Y en este video se está simulando que hay una reunión en una iglesia evangélica y de repente hay alguien ahí que pertenece a la iglesia católica. Y entonces él empieza a debatir con el pastor y supuestamente en esa dramatización demuestra que los diezmos no son bíblicos porque aplicaban a los levitas y algunos otros argumentos. El punto es que en ese video, esa persona que simula ser católica, bueno, no sé si lo sea, dice: en nuestra iglesia no se le obliga a nadie a dar los diezmos, son bienvenidos. Y lo que pasa en la dramatización es que muchos se van por esa invitación de no ser obligados. Hermanos, es cierto que la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios ama al dador alegre. No se da por obligación, no se da forzado, pero también dice que hay que dar con regularidad, hay que ofrendar intencionalmente. Pero a veces, hermanos, cuando algo no nos agrada, tenemos la tendencia por nuestra carne, hermanos, de distorsionarlo un poco y decir, bueno, es que la Biblia no quiere decir eso, quiere decir esto otro. Así como en ese video, hermanos, donde la invitación fue: acá no los obligamos. Es cierto, no se nos obliga. Pero cuando reconocemos la Biblia como autoridad y aprendemos lo que Dios quiere de nosotros, el cristiano debe querer agradar a su Dios, no porque el pastor lo obligue. Ahora, hermanos, cambien el ejemplo del diezmo por alguna otra característica de la vida cristiana. Es que yo no voy a ir a la iglesia, no me pueden obligar a ir. No, pero lo que Dios espera de ti es que no dejes de congregar. Es que no me pueden obligar a servir. No, pero Dios te equipa con dones para que los ministres a la iglesia. Es que no me pueden obligar a discipularme. No, pero Dios espera obreros preparados para compartir su evangelio. Y así, hermanos, cámbienle al atributo que quieran. Pero entiendan eso, hermanos, necesitamos entender eso, cambiar esa mentalidad de decir, no me pueden obligar a hacer esto en la iglesia. No, pero cuando yo reconozco la Biblia como autoridad, y si soy cristiano, debo de querer hacerlo. Para terminar, hermanos, hay algo más que tengo que aclarar. Solo hay una manera de reconocer y aceptar como cierto todo lo que he dicho hasta el momento. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Adelante, Alfredo, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. La única manera, hermanos, de aceptar todo lo que yo he dicho es a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos permite entender las verdades bíblicas. Así que quiero decir algo en esta mañana. Si tú estás aquí o me ves a través de las redes sociales y escuchas este mensaje y te cuesta creer que la palabra de Dios es absolutamente verdadera, autoritativa y sin errores, es probable que tú todavía no hayas nacido de nuevo. Pero hay una buena noticia. Además de todo lo que hemos dicho, hay una evidencia más que quiero decir acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y esa es su poder transformador. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida a los que están muertos espiritualmente. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
esta mañana, si no has conocido aún a Jesucristo, hoy te presento su mensaje de salvación, el cual nos permite volver a tener comunión con Dios. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió en la cruz no solo por mí, sino por todos los que me están escuchando. Así que Él venció a la muerte y al pecado. Acércate a Él en arrepentimiento y fe. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Y Él te revelará toda su verdad. Te dará vida eterna. Quiero hacer una invitación final basada en Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que tenemos dos casos, hermano. Si tú ya eres cristiano y por fe has aceptado que Jesucristo es tu Señor y Salvador, pero hoy has reconocido que hay partes de la verdad que no has querido aceptar o que te costaba, esta mañana te invito a que te pongas a cuentas con el Señor, que aceptes todo aquello que te costaba. Por otro lado, si hoy escuchaste este mensaje y tú no has conocido a Jesucristo, también te invito a que lo invites a tu vida, que abras tu corazón y vengas a Él en arrepentimiento. Si tú que me escuchaste eres cualquiera de estos casos, te invito a que te pongas de pie y ores conmigo para terminar este mensaje. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque como decías en la oración que leímos en el mensaje central, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, oraste, Señor, por tus discípulos. Y ahí, Señor, dijiste que tu anhelo era que fuésemos santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hoy lo hemos escuchado, Señor, y yo te ruego que podamos tener esa certeza, mi Dios, en todo momento. No solo, Señor, para defender nuestra fe, sino también, Señor, que tengamos esa certeza para obedecerte como a ti te agrada, Señor. No por obligación, no porque alguien me lo ordene, sino porque yo entiendo que eso es lo que tú esperas de mí. Mi Dios, tu palabra dice que tenemos que hacer todo como si fuera para ti mismo. Eso implica también, Señor, llevar una vida que te alabe, Señor, que demuestre lo que hemos creído. Padre, que este mensaje transforme vidas, Señor. Que este mensaje traiga más corazones a la salvación, más almas al arrepentimiento. Y que tú, Señor, y tu luz verdadera, la realidad de que eres todopoderoso, Señor, sea clara para todos los que han escuchado. Y Dios, ayúdanos a vencer a nuestra carne en el día a día, poder rendirnos a tu voluntad, poder entender, Señor, de verdad, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, con toda nuestra alma, a adorarte y a obedecerte, reconociendo que tu palabra, Señor, es la verdad, es la autoridad suprema. Y todo aquello, Señor, que nos encontremos en tu palabra, que vayamos aprendiendo y que nos cueste entender, nos cueste aceptar, nos ayude, Señor, a profundizar en las Escrituras para estar seguros de interpretarlas como es correcto, Señor. Gracias, mi Dios, por este mensaje. Te pido que bendigas a esta congregación y te agradezco por lo bueno que eres, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.